Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bienvenidos a Conexión Vital, un programa que busca educar a todas las personas acerca de la salud. Recordemos que la salud es lo más importante que tenemos y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarla. Si bien como médicos es nuestra labor orientar a las personas en esta labor, es responsabilidad de cada uno de nosotros a través de los actos del día a día en cuidar nuestra salud. Y por eso tratamos de traer diferentes profesionales de la salud para que salgamos de tantas dudas, de tantos mitos que hay respecto a la salud. Últimamente hemos querido hablar mucho acerca de la salud mental, que tristemente hemos caído en el error de pensar que la salud mental está desconectada de la salud física, y hemos hecho mucho énfasis en este programa de que la salud mental hace parte de la salud. Por eso el invitado de hoy es un invitado muy especial. Como les he contado, en este momento me encuentro haciendo las prácticas del internado en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, donde he podido vivir experiencias fabulosas. Muchas personas tienen muchos conceptos errados acerca de una internación en un hospital psiquiátrico. De pronto ven eso algo, se lo imaginan muy lejos, algo de locos. Y hoy queremos salir de tantas dudas acerca de la salud mental. Por eso hemos invitado al doctor Juan Carlos Castro. Él es médico psiquiatra, quien trabaja también en el Hospital San Juan de Dios. Doctor, quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, Santiago. Qué bueno que esté aquí con nosotros para explicarle a todas las personas que nos están viendo qué es la salud mental. Bueno, Santiago, es un gusto, muchas gracias. Pues podemos definir la salud mental de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero creo que la que nos debemos guiar para empezar por lo menos es el concepto que nos orienta a la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud en diciembre de 2013 actualizó su definición y nos dice que la salud mental es un estado de bienestar. Y nos aclara que ese estado de bienestar es
bienestar en las funciones mentales. ¿Y cuáles serían esas funciones mentales? Pues si bien se pueden subdividir de muchas maneras, creo que la que mejor lo podría resumir es cuando decimos que nuestra salud mental es pensamiento, emoción y conducta. Entonces, cuando tenemos un bienestar en nuestro pensamiento, en nuestra emoción y en nuestra conducta, pues tenemos salud mental. Ahora, ¿cómo se operativiza eso al día a día, cierto? ¿Cómo lo llevamos a tratar de medirlo, a identificarlo en nuestra vida? Entonces, pues indudablemente, el concepto que nos permite verlo es una cosa un poco compleja, pero que tratemos de hacerla sencilla, es la adaptación que podemos tener. Y esa adaptación se mide en distintos escenarios. Si yo tengo una buena relación con mi familia, si tengo una buena relación con mis seres queridos, si soy capaz de hacer aportes productivos a mi sociedad, si en mis actividades como el trabajo, el estudio o las actividades que tengan que realizar en la vida diaria las logro hacer de manera satisfactoria, ese es uno de los mejores indicadores, no el único, pero por lo menos sí el que podríamos tener como muy claro de que tenemos salud mental. Bueno, doctor, repitamos en las personas esos tres componentes fundamentales que usted habló: pensamiento, emoción y conducta. Perfecto, es decir, que cuando alguna de estas tres se encuentra alterada, estaríamos saliéndonos del campo de la salud mental. Pero aclarando una cosa que tú hiciste en la introducción muy importante, y es, de ninguna manera eso significa locura, ¿sí? Yo siempre esto lo digo con mucha frecuencia, a los psiquiatras nos pasa lo que le pasa al panadero. La gente cree que el panadero solo hace pan, pero el panadero no solo hace pan, el panadero hace buñuelos, tortas, pan de bono, pan de queso, ¿cierto? La psiquiatría no solamente trata con los problemas del pensamiento, también con los problemas emocionales, también con los problemas de conducta. De hecho, son muchos más los problemas emocionales, estadísticamente hablando, y los problemas de conducta que los problemas puros del pensamiento. Ahora, como te decía, obviamente esas divisiones no son más que espurias y para tratar de entender. La verdad es que un problema emocional de alguna manera nos afecta el pensamiento y obviamente la conducta. Un problema de conducta nos afecta la emoción y el pensamiento, y así sucesivamente. Doctor, me encantaría que desde la psiquiatría usted le diera esa reflexión a las personas para que todos logremos entender esa importancia y esa conexión tan grande que existe entre la mente y nuestro cuerpo. Por supuesto. Fíjate que si vamos a hablar desde distintas perspectivas, ¿cierto? Si vamos a hablar de una perspectiva filosófica, una perspectiva, llamémosla metafísica, religiosa, etcétera, pues la mente puede tener muchas maneras de entenderse y de comprenderse. Sin embargo, desde la perspectiva médica, que es lo que nos atañe el día de hoy, la mente es un producto fisiológico del cerebro, es decir, el cerebro es el que produce la mente, el cerebro es el que es capaz de producir el pensamiento, el cerebro es el que es capaz de hacernos comportarnos, el cerebro es aquel que nos hace vivenciar las emociones. Entonces, no podríamos, por lo menos desde la perspectiva médica, separar la mente del cerebro. El cerebro produce la mente. Ahora, obviamente, la mente es mucho más que solamente eso, es abarcante, es hermosa, es supremamente interesante. No estamos sino tratando de asomarnos un poco al universo de complejidad que significa la mente, solamente hablando desde la fisiología. Pero obviamente incluye cosas como la espiritualidad, incluye cosas como la manera en la que me conecto conmigo mismo, con el universo. Entonces, mente y cerebro son indivisibles, pero son como en esa cuestión matemática cuando nos enseñaban que finalmente la suma de las partes es mucho más que solamente lo que era inicialmente. Entonces, obviamente el cuidar nuestro cuerpo, el cuidar nuestro cerebro, es cuidar de alguna manera nuestra mente, y con nuestra mente también debemos cuidar nuestro cuerpo. Magnífico, doctor. Bueno, recordemos, hoy estamos hablando sobre salud mental. Saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Recuerden que por este medio pueden hacer preguntas, dudas que tengan acerca de la salud mental. También saludamos a todas las personas que nos están viendo a través de Instagram, YouTube. Cualquier duda que tengan pueden llamar también a la línea gratuita, que vamos a estar recibiendo llamadas en vivo para que aprovechemos al doctor Juan Carlos, que está con nosotros en este momento, médico psiquiatra, y salgamos de tantos mitos que tenemos. Después de este corte de comerciales, ya volvemos con ustedes. Y hoy estamos hablando de salud mental. Cuidado, no de enfermedad, sino de salud mental, que es muy importante aclarar esto, porque antes de hablar de enfermedad necesitamos entender qué es la salud mental.
el doctor Juan Carlos Castro nos explicaba esa importancia y ese vínculo que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo, algo que tratamos de enfatizar muchísimo para que paremos de desconectar nuestra mente y nuestro cuerpo y entendamos que son una conexión, están conectados y definitivamente necesitamos comprender esto. Y hablábamos de que la salud mental implica pensamiento, emoción y conducta, ¿es así, doctor? Es así. Y surgía la duda aquí detrás de cámaras de reforzar ese concepto de, bueno, ¿y cómo sabemos que nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra conducta están normales? Claro que sí, es una pregunta que de hecho ha dado para debates grandes a lo largo de la historia y del desarrollo histórico de la medicina y obviamente de la psiquiatría como especialidad médica. Entonces, fíjate que la Organización Mundial de la Salud nos dice que cuando tenemos ese estado de bienestar en pensamiento, emoción y conducta, finalmente la operativización de eso, el cómo lo llevamos al día a día, es un concepto relativamente complejo que es el tema de la adaptación. Entonces, en la medida en la que mi salud mental me permite tener una capacidad emocional para sobrellevar las tensiones de la vida diaria, porque sabemos, ¿cierto? La vida es más espinas que rosas. Lo que pasa es que las rosas son tan hermosas que nos hace normalmente la pena llevar la cosa adelante. Pero si definitivamente con mi salud mental yo logro afrontar las espinas y logro disfrutar de las rosas, entonces en mi día a día, utilizando esa metáfora, estoy demostrando que mi capacidad emocional me permite adaptarme a esos distintos entornos de funcionamiento. Perdón, doctor, estamos hablando entonces del estrés del trabajo, el conflicto con la pareja, con los hijos. La muerte de mis seres queridos, la mi muerte de seres enfermar, queridos. el enfermar de los que amo. Entonces, todas esas tensiones que nos propone la vida diaria, normalmente tenemos una capacidad que se llama la resiliencia y que nos permite afrontarlas. Si en algún momento, y eso nos puede pasar a cualquier ser humano, si en algún momento esas tensiones superan mi capacidad de resiliencia, es posible que yo tenga alguna cuestión emocional que requiera alguna intervención de distinto tipo. Ahí veríamos algo de lo emocional. En el pensamiento humano básicamente está desarrollado para resolver problemas. De nuevo, de la vida diaria, en un principio, ¿qué caverna es más segura que esta? ¿Qué puedo cazar? ¿Qué no puedo cazar? ¿Qué semillas puedo recolectar? ¿Qué semillas no puedo recolectar? Pues traído a nuestros días, siguen siendo problemas como este negocio me conviene, este negocio no me conviene, debo estudiar esta materia aunque no me guste. Entonces, esa capacidad del pensamiento de resolver problemas de la vida diaria es uno de los mejores indicadores de salud mental. Y finalmente, la conducta. La capacidad que yo tengo con mi pensamiento y con mis emociones de modificar mis cuestiones de la vida diaria, como mis acciones, mi trabajo, mi capacidad de estudiar. Fíjate que están íntimamente relacionados, todo el tiempo volvemos a que definitivamente no están separados, son una sola cuestión, y definitivamente la palabra adaptación. La adaptación a los distintos entornos de funcionamiento es uno, no el único, pero uno y tal vez el más claro de los indicadores del bienestar en mi salud mental. Cuando eso no se da, es el momento de evaluarme y preguntarme, ¿será que necesito algo? ¿Necesito ayuda? Necesito ayuda. Y esa pregunta es fundamental hacernosla, doctor, porque especialmente en la psiquiatría existe ese gran mito de que, uy, yo no voy al psiquiatra hasta que, ¿cierto? O de pronto las personas no reconocen esta alteración en alguna de estas tres esferas. Y qué bueno que usted como psiquiatra de pronto le envíe un mensaje a esas personas de que no hay que esperar hasta algo tan avanzado para consultar al psiquiatra. Claro que sí. Desafortunadamente, por el mismo camino histórico que ha llevado la psiquiatría y que obviamente como toda construcción humana ha estado sometida al error en muchos momentos, se han generado toda una serie de mitos alrededor de la psiquiatría, incluso de la psicología, aunque la gente tiende a aceptar un poco más fácil la psicología que la psiquiatría. Indudablemente todos esos mitos hacen daño. No, yo creo que vale la pena que lo digamos. Por ejemplo, acá en Manizales mucha gente tú la oyes decir, no, allá el Cerro de los Locos, ¿cierto? Y yo siempre les digo, no, el Cerro de los Locos no, el Cerro de los Valientes, de la gente que sabe que en algún momento todos necesitamos alguna guía, alguna luz en el camino y que está dispuesto a dejarse iluminar ese camino. Entonces, lo primero que tenemos que luchar es con el estigma. Distintas asociaciones de psiquiatría en el mundo lo han hecho, pero precisamente el año pasado la Asociación Colombiana de Psiquiatría trabajó una campaña muy grande, yo también voy al psiquiatra, que aplica también yo también voy al psicólogo. Entonces, pues obviamente ya en el momento en el que tú lo digas, pues pasaremos a hablar de los signos de alarma, cuándo consultar. Aquí estamos viendo, doctor, unas imágenes de la Clínica San Juan y precisamente pues es importante hacerle entender a las personas y de pronto sacarlas de
de ese mito, porque es importante que las personas sepan, bueno, cómo puedo cuidar mi salud mental y en qué momento un hospital psiquiátrico entra en este rol. Muy bien. Entonces, cuidar la salud mental. Cuidar la salud mental es supremamente importante. Como hablábamos ahorita, yo no puedo separar mi salud física de mi salud mental. De hecho, es que ni siquiera deberíamos decirlo así, Santiago. Deberíamos hablar De mi salud. salud. Total. Porque De acuerdo, si lo doctor. decíamos ahorita, ¿cierto? Mi cerebro produce mi mente, pues es que el cerebro es un órgano que tiene una fisiología y la cual yo tengo que cuidar, que empieza por una alimentación sana, que empieza por una actividad física regular. Y eso creo que muchas personas lo hacen y lo entienden y de alguna manera creen que solo están cuidando su cuerpo, pero como cuidar el cuerpo es cuidar la mente, también lo están haciendo. Ahora, indudablemente, aquí sí ya cuando hablamos de la salud mental tendríamos que sumarle una serie de cosas, una serie de actividades. Esas actividades, fíjate que precisamente la Dirección Territorial de Salud nos ha venido dando unos tips de salud mental que precisamente incluyen también el ejercicio, la actividad física, la alimentación sana, pero también nos da unos tips. ¿Cuáles son esos tips? Lo primero, compartir. Definitivamente los seres humanos somos seres sociales. Y fíjate que muchas veces cuando ocurren situaciones complejas de salud mental como el suicidio, por ejemplo, tú ves que la mayoría, no todos, pero la mayoría de las personas que llegaron al suicidio tienen una situación de aislamiento muy significativa. Y cada vez más aislados, a veces sus seres queridos no lo notaron o no le prestaron, digamos, la adecuada atención en su momento. Y ese aislamiento hizo que esa persona llegara allá. Entonces, fíjate que uno de los claros indicadores de cómo cuidar la salud mental es el compartir. ¿Con quiénes? Con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos, con los demás. El mero hecho de saludar en la calle, el mero hecho de sentirme agradecido con la persona que me pasa un tinto. Que es cuando dicen, esa persona me sonrió, me dijo muy buenos días, y tan solo eso puede cambiar el estado de ánimo de una persona, doctor. Vamos a ir a este corte de comerciales. Ya hemos hablado de pautas generales importantísimas como es la alimentación, la actividad física y el compartir con los demás. Miren que son cosas que de hecho las hemos hablado mucho en este programa y son recomendaciones que aplican para muchas cosas. Dentro de ellas, un término que vamos a tratar de eliminar y es el tema de salud mental, porque no es solo mental, es salud integral. Entonces, después de este corte vamos a continuar hablando de qué estrategias podemos utilizar en nuestro día a día para cuidar nuestra salud. Ya volvemos. Muy bien, hablábamos sobre cómo la alimentación, la actividad física y el compartir con los demás, tanto con nuestros amigos, familia y cualquier persona, desde un muy buenos días, un abrazo a una persona, puede ser algo que nos ayude en nuestra salud mental. Doctor, ¿cuáles otras pautas le podemos recomendar a esas personas que nos están viendo, que de pronto ya han pasado por alguna alteración en su salud, de pronto ya han estado hospitalizadas o de pronto en este momento están dudando, venga, ¿será que yo estoy con una depresión o con alguna alteración en esas tres esferas que hablábamos al principio del programa? ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, digamos que aparte de las indicaciones generales, ¿cierto? Que las venimos diciendo, la salud desde la alimentación, desde la actividad física, desde el compartir, desde el tener espacios internos de reflexión. En eso la meditación ha probado ser supremamente efectiva. De hecho, ahorita hay técnicas de psicoterapia ancladas a meditación, un gran grupo de psicoterapias que parten de un fenómeno muy importante y que sé que tú conoces, que es el mindfulness. Entonces, también esos espacios de reflexión íntimos, como por ejemplo la meditación, dedicarse 5 minutos del día a reflexionar sobre el propio ser, tratar de encontrar en ese día algo de agradecimiento. Lauri Santos, la Dirección Territorial de Salud, nos lo ha recordado también, encontrar el sentirme agradecido con la vida. Esas son pautas generales. Cuando tú ya me dices, bueno, si ya la persona de pronto no está pretendiendo solo mantener su salud mental, sino que quiere ya es recuperarla, entonces digamos que hay distintas aproximaciones. En general, las distintas aproximaciones terapéuticas desde la salud mental las podríamos resumir, que en primera instancia está lo psicoterapéutico. Lo psicoterapéutico es una relación profesional supremamente única en los escenarios de la salud. Obviamente lo ideal es que sea aplicada por una persona entrenada y ojalá certificada.
distintos tipos de psicoterapias hay distintos tipos de psicoterapia que podrían ser más útiles en uno u en otro diagnóstico. En algunos casos es innegable que se requieren los medicamentos, porque como la mente la vimos como un producto fisiológico del cerebro, a veces es la fisiología del cerebro en sí misma la que está muy alterada y entonces se requiere de alguna manera el medicamento. Obviamente en ocasiones ambas cosas, tanto la psicoterapia como el medicamento. Perdón, lo interrumpo ahí Sí. rápidamente. Es como decir el paciente diabético que necesita su medicamento, pero a la vez necesita hacer ejercicio, alimentarse bien. Sería... Tal cual. Por eso, fíjate que decíamos, más las recomendaciones generales, que las debes hacer siempre, las personas que quieren conservar su salud mental, como aquel que las quiera recuperar, tiene que hacer las básicas, pero también tiene que en ocasiones sumársele el tratamiento, psicoterapia, en ocasiones medicamentos, en ocasiones algunos otros tratamientos, en ocasiones es necesaria una hospitalización, que como tú lo dices, y me encanta el ejemplo, como a veces al diabético le toca hospitalizarse, pero igual después de salir tiene que volver a llevar una dieta sana o continuar con sus medicamentos. Esto es exactamente lo mismo. A veces nos da miedo hablar de esquizofrenia, nos da miedo hablar de bipolar, nos da miedo hablar de depresión, nos da miedo hablar de ansiedad. Y resulta que son enfermedades exactamente igual que la diabetes, exactamente igual que la hipertensión y que requieren abordajes terapéuticos. Y que hay que hablar de ellas, doctor, porque las personas precisamente tienen ese mito de que en un hospital psiquiátrico solo hay personas que están locas, que es como, en términos generales, las personas lo hablan, y me encanta compartir este espacio con usted que trabaja en la clínica, que actualmente también me encuentro rotando ya, y vemos personas que, pues que son, cierto, que llevan una vida... Estarían aquí contigo y con ella. Exacto, y como usted lo decía, cualquiera de nosotros podría caer en una de estas situaciones. ¿Sí? Es una manera de decirlo, pero caemos para levantarnos. ¿Y qué es lo importante? Que loco no es nadie. El término loco es un término fuerte, es un término que incluye muchas cosas y una carga muy peyorativa a lo largo de la historia, casi insulto. Locos, no sé, loco como dice por ahí una famosa canción, loco el que espicha el botón para la bomba, ¿cierto? No, fíjate que incluso si hablamos de los trastornos mentales más graves que hacen que el contacto con la realidad en algunas áreas del pensamiento se pierda, si tú dejas de hablar con el paciente, que sé que lo has vivido este tiempo que has estado rotando, si tú cambias el tema con el paciente y ya no le estás hablando de su contenido delirante, es posible que las otras esferas de su vida, si no todas, estén completamente normales, solamente está alterado ese pedazo. Y en las patologías emocionales y en las patologías de la conducta, tienes una conversación totalmente normal, totalmente normal. Que es una alteración de esas esferas que venimos hablando. Y antes de ir a este corte de comerciales queremos dejarlos con un pequeño video porque ya empezamos a hablar un poco acerca de cuando hay un desequilibrio. Entonces vamos a estar recibiendo llamadas en vivo para preguntas sobre si usted está presentando alguna alteración, si algún familiar o quisiera salir de esa duda. También preguntas a través de Facebook Live. Vamos a estar respondiendo y vamos a ir a este corte, pero antes vamos a ver este video que nos tiene Lina acerca de la salud y la enfermedad mental. La enfermedad mental es una enfermedad crónica que tiene sus peculiaridades como cualquier otra. Sin embargo, hay una diferencia importante con respecto a las demás. Socialmente está muy estigmatizada, por eso es importante conocerla, porque solo así podremos ayudar tanto a las personas que la padecen como a sus familiares. A continuación, un ejemplo de ello. Bruno es un joven de 26 años con sueños y aspiraciones como cualquier otra persona. Hace deporte, viaja, en fin, una vida normal que comparte con su familia, su novia y sus amigos. Su vida da un giro cuando es contratado en el proyecto para el que había estado preparándose tanto tiempo. La ansiedad, producida por un desbordamiento de trabajo en el laboratorio, y el estrés mal gestionado, desencadenan los primeros síntomas. Bruno comienza a creer que sus compañeros se ríen de él y murmuran a sus espaldas que no vale para nada y que le van a echar. Además, se siente vigilado constantemente y comienza a dormir mal por las noches y a sentirse cada vez más suspicaz e irascible. Su familia y sus amigos no le comprenden, se siente cada vez más solo, por lo que decide aislarse y encerrarse en su habitación con sus miedos, sus pensamientos disparatados y las voces que oye en su cabeza.
cada vez más ajeno a la realidad. Su familia, preocupada por la situación, empieza a informarse. Consultan con su médico de cabecera y buscan información en internet. Y empiezan a surgir palabras tales como trastorno de personalidad, brote psicótico, esquizofrenia. Estas palabras les dan escalofríos nada más escucharlas. El médico de cabecera remite a Bruno y a su familia a la consulta del psiquiatra, que les confirma que lo que ha sufrido ha sido un primer brote psicótico agudo y les informa acerca de los síntomas y su tratamiento. Estamos ante una enfermedad mental crónica, pero no es el fin. Una persona con esquizofrenia puede llevar una vida totalmente regular con un tratamiento adecuado. Además, hoy en día los fármacos son mejores y con menos efectos secundarios. Bruno comienza el tratamiento y efectivamente se siente mucho mejor. Ha dejado de escuchar voces y comienza a vivir de nuevo su realidad cotidiana y normalizada. Pero para la familia, y sobre todo para Bruno, es muy difícil asumir que tiene que tomarse la medicación a diario. Pasado un tiempo cree que ya está curado, así que decide dejar el tratamiento sin consultar con el psiquiatra. Los primeros días se siente bien, pero a medida que pasa el tiempo, vuelve a notar esa sensación de angustia y miedo. Pero ahora los síntomas son mucho más graves. Bruno corre para intentar escapar de esas voces que le atormentan, y esta vez es necesario ingresarlo en el hospital. En esta ocasión, el esfuerzo para recuperarse tendrá que ser mucho mayor tanto para él como para su familia, por lo que ahora, aparte de seguir el tratamiento indicado por el psiquiatra, se le deriva a un hospital de día, donde se le enseñará a tomar conciencia de la enfermedad mediante actividades terapéuticas y técnicas especializadas. Muy bien, surgen muchas preguntas acerca de este tema, sin lugar a duda, especialmente en Caldas, doctor, que tenemos un índice elevado de alteraciones relacionadas con la parte mental. Ahorita hablábamos un poco acerca de los medicamentos que en algún momento entran a ser necesarios en pacientes, como lo veíamos en el video, pacientes que tienen una alteración y requieren su medicamento, así como el diabético, el hipertenso también precisa de su medicamento, y así como los medicamentos de la diabetes tienen efectos secundarios y los medicamentos que se toman para patologías orgánicas, pues esos medicamentos en psiquiatría también tienen efectos secundarios y muchos pacientes dejan de consumirlos precisamente por eso, doctor. Sí, y creo que en salud mental es una de las situaciones que con mucha frecuencia escuchamos, tanto del paciente como de sus familiares. Algunos, no todos, y como veíamos en el video, una de las cosas que le aclaraba el tratante a la familia y al paciente es que los medicamentos obviamente con el tiempo han venido mejorando sus desarrollos tecnológicos y entonces cada vez tienen menos efectos secundarios. Pero la verdad es que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Como yo siempre les digo a los pacientes, lo que hay es que darle tiempo a que el cuerpo se enseñe a los medicamentos. Y no partamos de la base de entrada que esto va a estar permanentemente. Entonces, por ejemplo, con la somnolencia, esa la vemos mucho, ¿cierto? Varios de los medicamentos que tenemos que prescribir, no todos, producen somnolencia. Entonces, al principio, no, pero es que me tiene muy embotado, me siento muy pesado, entonces inmediatamente se olvidan de la información o a veces no hubo tiempo de dársela porque en los corre-corres de nuestro sistema de salud a veces es así, y entonces el paciente inmediatamente siente la somnolencia y dice, no, me están empendejando, pues como dicen, y quieren suspender el medicamento. La verdad es que, por ejemplo, con el tema de la somnolencia, la inmensa mayoría de los pacientes, cuando han sido muy juiciosos con el tratamiento, en el lapso de semanas, máximo en el lapso de meses, se terminan adaptando y dicen, no, ya me tomo el medicamento y no me da absolutamente nada. A veces hay pesadez en algunas otras partes del cuerpo, cierta lentitud inicial, pero el cuerpo se adapta, se regula y ya quedan los efectos benéficos y los efectos secundarios definitivamente. Y en algunos casos, definitivamente el paciente no tolera el medicamento y hay que buscar una alternativa. Pero la solución no puede ser que el paciente solo lo suspenda, sino hay que reconsultar y buscar la alternativa. Surge mucho la duda, doctor, de así como en las enfermedades de otros órganos, hay grados de gravedad. Sí. En la parte mental, ¿hasta qué punto un paciente va a requerir el medicamento solo un cierto
tiempo o toda su vida, para que las personas de pronto entiendan que, bueno, estoy con alguna alteración, necesito consultar, es posible que tenga que tomar un medicamento, pero no quiere decir que entonces toda mi vida voy a necesitar un medicamento. Claro que sí. Como ahorita hablábamos detrás de cámaras y precisamente tú me decías que el programa también es visto por profesionales y por personal de la salud, pues vale la pena en ese sentido aclarar que la verdad es que el término enfermedad mental no lo deberíamos usar el término es trastorno mental. ¿Y eso a qué va? A que el grado de desarrollo del estudio que llevamos ahorita no solamente nos permite hablar de trastornos, es decir, que aún las causas de la mayoría de los trastornos mentales se nos escapan. Sabemos que resultan de la interacción entre un riesgo propio, normalmente genético, con la intensidad de un estresor ambiental. Entonces, a veces el estresor ambiental es tan fuerte que personas sin ningún riesgo biológico pueden desarrollar un trastorno mental. Y hay personas con un riesgo genético muy alto que un estresor vital que podría ser menor para otra persona le desencadena el episodio. Doy este ejemplo para entenderlo muy bien. Por ejemplo, el servicio militar. El servicio militar es un estresor vital alto, pero la mayoría de las personas lo toleran sin ninguna dificultad. Muchas personas entran, antes no habían tenido clara ninguna manifestación de un trastorno mental, pero el estresor de la vida militar les dispara el trastorno. Entonces muchas veces decimos erróneamente, fue el servicio militar el que lo enfermó. No, el servicio militar se lo disparó, mas no se lo causó. Ahora la conexión con tu pregunta. Como son entidades que aún no tenemos del todo dilucidadas en sus causas, por ahora la mayoría de los manejos son manejos de síntomas. Entonces, en varios de los trastornos mentales, los medicamentos se ponen en la presencia de los síntomas y en su ausencia se tratan de reducir y en algunos casos se pueden retirar. Te doy un ejemplo claro, por ejemplo con depresión. Si una persona hace un episodio depresivo grave, la mayoría de los consensos internacionales sugieren que el tratamiento debe ser por al menos 2 años continuos. A partir del segundo año el medicamento se debe empezar a reducir lentamente y ver qué sucede. Muchas personas lo dejan de tomar y nunca más en la vida lo tienen que tomar. Si la persona hace un segundo o un tercer episodio depresivo, es posible que el medicamento sí lo requiera por un tiempo prolongado. Y definitivamente hay entidades clínicas que si el tratamiento desde el principio se le explica a la familia, mira, no lo debe suspender nunca. Perfecto, doctor. Nos preguntan mucho en Facebook Live en este momento, manejo de ansiedad. ¿Cómo le podemos recomendar a las personas esto que por el día a día y el estrés de este mundo que estamos viviendo actualmente cada vez va en aumento? Correcto. La ansiedad sin duda es un fenómeno muy importante, es un fenómeno muy prevalente además en nuestra realidad actual. Algunos discuten que finalmente las tensiones de la vida siempre han estado y que tal vez antes era que no teníamos ni los medios de comunicación ni los métodos estadísticos para poder decir qué tan frecuente era realmente, pero sin duda las tensiones de nuestro medio, y sabes que varios autores proponen que uno de los factores de mayor riesgo de la ansiedad es el tema en el que nos hemos conectado y a la vez desconectado a través del mundo virtual, claro, de las redes y etcétera. Por eso Lauri Santos, que la hemos mencionado varias veces y que quiero aprovechar para recomendársela a tus televidentes, que revisen la ciencia del bienestar, la ciencia de la felicidad. En inglés es The Science of the Well-Being. Es una cátedra muy importante de una universidad muy importante de los Estados Unidos, que en Coursera o en varias páginas está gratis para que la busquen. Ella es una psicóloga y una de las cosas que ellos trabajan es menos redes sociales, más contactos sociales. Bueno, sea que la ansiedad siempre ha estado, o sea que la ansiedad sí ha venido aumentando por las tensiones de nuestra vida diaria, hay que saberla manejar. Y de nuevo tenemos que, pareceremos repetitivos, pero definitivamente la persona que hace ejercicio tiene menos ansiedad que la persona que no lo hace. La persona que se alimenta sanamente definitivamente tiene menos ansiedad que la persona que no lo hace. La persona que medita tiene menos ansiedad que la persona que no lo hace. Para nuestro día a día, aprender que, por ejemplo, el trabajo es el modo por el que vivimos, pero no la vida. La vida es la familia, la vida es el disfrute. Yo trabajo para poder disfrutar. Algunos tenemos la bendición que tenemos un trabajo que además disfrutamos, ojalá todos, pero muchas veces tenemos que entender que el trabajo finalmente es el modo por el que vivimos. Solamente esa idea y repetírmela en la mente me ayuda a entender que el estrés del trabajo se tiene que quedar en él y que cuando yo salgo tengo que disipar mi mente para poderme liberar. En ocasiones definitivamente la ansiedad sí se vuelve un trastorno y por lo tanto va a requerir
probablemente en primera línea psicoterapia, donde vas a trabajar cosas similares incluso a las que hemos venido hablando tú y yo hoy, y en algunas ocasiones se requiere tratamiento farmacológico. Perfecto, doctor. Es un tema muy amplio, muy interesante. Después de este corte de comerciales vamos a hablar un poco acerca de los signos de alarma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo debo buscar ayuda ante la presencia de qué esté sintiendo o que veo que algún familiar esté presentando? Y es muy importante que todos sepamos un poco más sobre esto para eliminar tantos mitos que existen sobre este aspecto realmente y que nos podamos educar un poco más sobre esos signos de alarma que vamos a hablar después de este corte. Ya volvemos. Muy bien, doctor. Hemos hablado de cosas maravillosas. Definitivamente hoy ha sido un programa muy educativo para todos nosotros, me incluyo ahí, y agradecemos su presencia. Expliquémosle a las personas qué son los signos de alarma y cuándo ellos deben realmente alarmarse ante la presencia de ellos. Bueno, entonces fíjate, lo que en general en salud conocemos con el término de signos de alarma son aquellas situaciones que los médicos podemos, como tú lo decías, la responsabilidad de cuidarnos es de nosotros. El sistema de salud, los médicos, lo que hacen es darnos unas indicaciones, unas guías, y es nuestra responsabilidad el seguirlas o no. Entonces, los signos de alarma son aquellas pautas que se le entregan en principio al mismo paciente y también a la familia, que le podrían decir, mira, si estas situaciones se presentan, posiblemente requieras una nueva consulta. Ahora, obviamente, lo interesante de los signos de alarma es que de alguna manera también nos sirven para prevención. Es decir, también podemos, esos mismos signos de alarma, llevarlos a nuestra vida diaria y pensar, bueno, si esto se me está presentando, entonces probablemente es tiempo de consultar. Digamos que en salud mental los indicadores, precisamente, si seguimos con la misma línea de la definición que dimos al principio del programa de lo que era salud mental, es cuando yo empiezo a sentir que ya no estoy siendo capaz de afrontar las tensiones de la vida diaria. Aquellas cosas que yo antes lograba hacer sin ninguna dificultad y que ahora encuentro dificultad para hacerlas. Eso suena como muy nebuloso, pero fíjate que lo vemos en los niños. Entonces, el niño viene con un rendimiento académico, llamémoslo adecuado, y en algún momento empieza a tener un menor rendimiento académico. Eso no necesariamente significa que hay un trastorno mental, pero sí nos debe hacer preguntar por qué se está dando este bajo rendimiento académico o por qué se está dando este bajo rendimiento laboral en el caso de un adulto. Los trastornos del sueño. Cuando yo empiezo a tener problemas para dormir, probablemente Lo estamos viendo mucho, ¿no? Lo vemos muchísimo con la depresión, lo vemos muchísimo con la ansiedad, con otros de los trastornos mentales también se ve. La falta de apetito. Fíjate que la falta de apetito, al igual que el insomnio, puede aparecer por diversas causas, pero algunas de ellas pueden ser relacionadas con la salud, y pongámosle pues el apellido aquí, la salud mental. También en el caso en el que yo empiezo a sentir una tristeza exagerada. Fíjate que discutimos mucho en distintos escenarios, bueno, es que entonces es que nadie tiene derecho a estar triste. No, claro, la tristeza es una de las vivencias de la vida, igual que la ansiedad. Pero si ya es una tristeza muy intensa, si ya es una ansiedad muy intensa, teniendo aún una causa para tenerla, y si esa ansiedad o esa tristeza yo siento que me está desbordando, es un signo de alarma. Y si a mí se me empieza a presentar una tristeza y una ansiedad sin ninguna causa aparente, también es un gran signo de alarma. Y si a esto le sumamos que ya la persona ha estado en un tratamiento, uno de los primeros indicadores que lo veíamos en el video, que fíjate que es hecho por asociación de familiares de personas con trastornos mentales, es que la persona suspenda el tratamiento. Ese es uno de los primeros signos de alarma de cuando ya hemos tenido un tratamiento posterior. Obviamente la conducta desinhibida, los cambios en la conducta, etcétera, pues también son signos de alarma, Santiago. Perfecto. Todo esto, digamos que le sirve a las personas que tienen algún trastorno mental o tienen algún familiar con trastorno mental. Y aquí viene una pregunta y sobre todo un mensaje de su parte, doctor, y es esas personas que aún tienen ese mito de, no, es que yo no voy a consultar a donde el psiquiatra porque no, o yo no estoy lo suficiente mal como para irme a una clínica psiquiátrica. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Que recordemos que los trastornos mentales no son locura. Que ni cuando estamos hablando de esquizofrenia estamos hablando de locura.
que la depresión, que la ansiedad, que algo que se llama los trastornos adaptativos, que lo podemos vivir cualquiera, incluso sin un riesgo genético, son condiciones médicas y que se pueden enfocar precisamente desde ahí. Ahora, que como les decía, tienen diversas miradas filosóficas, teóricas, distintas, pero nosotros, todas las personas que estudiamos medicina, lo hacemos porque queremos servir y porque queremos ayudar a los demás. Cuando una persona decide consultar al psiquiatra o al psicólogo, lo que es valiente. Lo que es valiente porque está decidiendo decirse a sí mismo, no con todo puedo. Y la verdad es que ninguno de nosotros puede con todo. En algún momento necesitamos una luz en el camino. El psiquiatra y el psicólogo jamás te van a decir, haz esto. El psiquiatra y el psicólogo te van a recomendar, te van a dar indicaciones. Pero si algo hace una psicoterapia bien hecha, es empoderar a la persona. Y es demostrarle que la autonomía, que la capacidad de decidir la tiene él. Obviamente que en algunos casos, a veces se requieren tratamientos en contra de la voluntad de las personas, pero no son la mayoría de los casos. Y es por el bien. Y al final, la mayoría de las personas dicen, ¿sabe qué? Gracias, que me ayudaron aunque yo no quería al principio. Pero eso es la pequeña minoría. La gran mayoría de lo que vemos es personas que, como les dije, nada del cerro de los locos, el cerro de los valientes. Perfecto, doctor. Quiero agradecer profundamente al doctor Juan Carlos Castro por estar hoy aquí con nosotros, también a la institución San Juan de Dios, que por cierto están cumpliendo 100 años en esa labor de ayudar a las personas con tantos, con los trastornos mentales que vemos, y definitivamente desde niños hasta adultos, porque vale la pena resaltar eso, que se reciben personas de todas las edades y que también en cualquier edad necesitamos esa ayuda, y vale la pena que rompamos ese mito y ese esquema de pensar que ir al psiquiatra o al psicólogo es de locos, o que no necesitamos ayuda, o que solo voy a esperar hasta que algo muy grave pase. Y recordar a las personas que Caldas es un departamento que tiene muchos trastornos, y entonces es importante que nos eduquemos cada vez más en estos temas para que haya más conciencia sobre estos temas. Y bueno, doctor, me encantaría que le enviara un mensaje final a las personas que nos están viendo, porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Santiago. Quisiera empezar precisamente por lo que tú estás cerrando, y es, todos los médicos estudiamos es para servirle a las personas. Cuando decidimos consultar, cuando buscamos y aceptamos que esto es un tema de salud, la salud como un todo, no solamente estamos hablando de salud mental, estamos hablando de la salud como un todo, nos va a quedar mucho más fácil. La Orden Hospitalaria San Juan de Dios está efectivamente cumpliendo 100 años en Colombia. La Clínica San Juan de Dios fue desde 1953, pero la Orden Hospitalaria, que son los hermanos religiosos de San Juan de Dios, que son unas personas que a lo largo de la historia han estado muy cercanos a la salud mental, que tienen varias clínicas, estamos dispuestos para servirles con el mayor de los gustos, con el mayor de los cariños siempre. Muchas gracias, doctor, a usted por su presencia. De verdad que estos temas son importantes hablarlos, aclararlos y educar a la comunidad. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, Instagram, YouTube. Recuerden que nos pueden encontrar a través de Dr. Rojas. Pueden hacer preguntas que vamos a estar muy pendientes para responder cualquier duda que ustedes tengan. Recuerden, nuestra salud es lo más importante que tenemos, y es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarla, porque los médicos no podemos comer por los pacientes ni hacer ejercicio por los demás. Solo cada uno de nosotros puede lograr ese objetivo. Entonces, dejar esa reflexión en la mente de cada uno de ustedes, una semilla positiva para que todos los días realmente hagamos cosas para nuestra salud. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.